Las heridas emocionales, sí, las heridas emocionales o las heridas del alma que un niño, una niña, un adolescente, una persona joven o una persona adulta, las heridas emocionales y su efecto destructivo en una persona que se vuelve esclava de las adicciones. Cuando no ha habido sanidad a causa de la negación o desconocimiento de que hay situaciones que nos marcan, que nos limitan, que dejan nuestro niño interior paralizado, incapacitado de sentir emociones positivas, inclusive incapacitados para ser feliz o para aceptar el socorro de Dios o su amor por el dolor que se viene arrastrando desde la niñez muchas veces. Para aquellas familias, para aquellas esposas o esposos que vienen luchando por años con lágrimas, con dolor, con mucho sufrimiento, con impotencia, inclusive donde ha habido golpes, maltratos, heridas profundas, físicas y psicológicas. Niños y niñas, jovencitas, que sufren, que inclusive intentan quitarse la vida a temprana edad a causa del sufrimiento en su propio hogar. El tema para compartir en esta hora es ese: las adicciones y las emociones no resueltas. Bienvenidos a ese espacio. Pedimos la cobertura poderosa del Creador, de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, que nos permita la asistencia poderosísima de su Espíritu Santo y nos dé acceso a toda sabiduría, conocimiento, ciencia, inteligencia para poder impartir libertad emocional y mental, libertad en el alma, libertad del espíritu, para que podamos vivir una vida saludable. Padres e hijos, esposa, esposo, suegros, suegras, un brutal impacto hay en el corazón cuando la hija o el hijo se comprometen con un hombre o una mujer, jovencita o adulto, que tenía un problema oculto de dependencia a sustancias o de algún tipo de adicciones altamente destructivos. He trabajado desde los 21 años con jóvenes y adultos, dentro y fuera de el cristianismo. Hemos manejado como familia por muchos años centros de tratamiento para la superación de adicciones, para poder descubrir el tipo de trastorno o de trauma que puede haber llevado a este jovencito o jovencita o persona adulta a desarrollar un cuadro crónico de dependencia a sustancias sujetas a fiscalización, que van en contra de los principios de bienestar familiar, que van en contra del bienestar social y que los separan de tener una vida espiritual
una vida espiritual saludable. Saludos a los legendarios del Ecuador y del mundo entero. Saludos especiales a los capellanes también, que trabajan arduamente para poder impartir un mensaje de ayuda y de socorro a la sociedad, en escuelas, colegios, instituciones, centros de privación de libertad, sí, y también centros de salud. Que el Padre Celestial les equipe de la mejor forma para traer sanidad a las personas, libertad de las cadenas mortales que destruyen de forma inmensa nuestra sociedad. Miles de personas diariamente son destruidas, cayendo en las cárceles, terminando con sus propias vidas o con las vidas de otras personas por causa de las mortales adicciones, terminando en prisiones, sentenciados, porque la adicción, las drogas, alteran el sano juicio y nos suelen volver animales primitivos por el abuso de sustancias. Saludos cordiales a todos. Luchamos impotentes muchas veces al ver un familiar, un ser querido, un amigo que ha estado muy bien y que de repente por esas vicisitudes de la vida termina enganchado en una vida de adicciones. Recuerde el tema, las heridas emocionales y el efecto destructivo en una persona que cae en las garras de las adicciones. A más de las heridas emocionales ocasionadas en la infancia, ocasionadas en la preadolescencia, en la adolescencia o en la inocente juventud, donde hay el enamoramiento, el noviazgo, la libertad o el inicio de una vida sexual tierna, dulce, inocente en la mayoría de los casos, y el probar las drogas casi vienen juntas en la etapa de 12, 13 a 18 años, una etapa muy bonita, pero que al carecer de límites y de saber proteger el corazón y la inocencia sexual, termina marcándole la vida a una persona y en reiteradas ocasiones encadenándole a sentimientos descarriados, a ataduras emocionales, a personas, hombres o mujeres, que han sido lastimadas por las adicciones y que conducen a su pareja a temprana edad al mismo destino de muerte. El abandono, el rechazo y la traición tienen el efecto destructivo, como también son parte de las heridas emocionales. Estas aumentan la vulnerabilidad del individuo, afectando su comportamiento, afectando su forma de gestionar emociones de manera asertiva y también de manejar el estrés que esta vida tiene para niños, jóvenes y adultos. El estrés altamente destructivo y también que se ha transformado un canal o un conductor para que la persona, joven o adulta, encuentre un aparente alivio en el abuso de sustancias, ya sean líquidas o sólidas, que ingieren para calmar su dolor o su sentimiento de soledad, de tristeza, de melancolía o de abandono. La escuela de entrenamiento en la superación de adicciones. Este es el espacio para poder proveerle herramientas o conocimiento, tanto a aquel joven o jovencita que quiere salir de una adicción a las drogas o adicción a una sustancia, codependencia o narcodependencia emocional o afectiva.
Esa jovencita o mujer que no puede vivir sin un hombre a su lado, sin un joven o un adulto, aunque el precio que le toca pagar es muy alto emocionalmente. Adictos afectivos, no puede vivir sin una persona aunque le cause daño. Dependencias destructivas. Sí, el buscar alivio a través del abuso de sustancias, el buscar alivio a través del desarrollo de una codependencia emocional o codependencia o adicción a la intimidad o al sexo que le puede proveer una persona que es sujeta o encadenada a las adicciones. Terminará con sus sueños, con su existencia, y terminará con lo poco que le queda de dignidad. Así que este espacio es para equiparle, para contribuirle. El trabajo que realizo es de mentoreo, de darle las herramientas o ayudarle a conseguir el equipo completo que muchas veces se requiere para poder salvar una vida, una familia, un matrimonio o una persona que por cadenas emocionales termina abandonando sus creencias y su fe y se entrega apasionadamente a una persona destructiva o a una adicción mortal. El sufrimiento, el dolor nos paraliza a la mayoría de los individuos, a más del 90%, cuando sorpresivamente nos visita la traición, el abandono, la separación o la muerte de un ser querido, la desgracia o la pérdida de la salud o una enfermedad dolorosa o catastrófica. Dios tenga misericordia del que está padeciendo o pasando por esos momentos. O sea usted librado o librada de aquellas cosas que nos hacen daño muchísimo más allá de lo que podemos imaginar o calcular. Estas heridas pueden manifestarse en la niñez, en la juventud o en la etapa adulta, con problemas de autoestima, dificultad para establecer relaciones saludables y una mayor facilidad para desarrollar ansiedad o dependencia hacia una persona o hacia sustancias. Tan destructiva es el volverse adicto a una persona, el depender de ella para respirar, caminar, o haberle delegado la responsabilidad de ser nuestro canal o nuestro conducto de felicidad o bienestar. Más del 90% de la infelicidad y de la tristeza que vive el planeta Tierra se debe a no haber desarrollado capacidades de ser feliz sin depender de otro ser humano. Amar sí, querer sí, apreciar sí, pero encomendarle su felicidad a hijo, a hija, a padre, a madre o a alguna otra persona, esposo o esposa en esta tierra o aún a una religión. Eso tarde o temprano le pasará una factura muy alta. Tiene que asegurarse que la fuente de felicidad suya sea saludable y que dependa del Creador directamente o del Señor Jesucristo, quien dijo que Él es la fuente inagotable de agua viva y que solo se puede obtener a través de un contacto directo en su habitación, en su casa, en un tiempo a solas, sin interrupción de hijos, de familia, de nadie. Cuando todos duermen, cuando todos descansan, usted busque en ese tiempo a solas, porque el Padre anda buscando y el Hijo también, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que no será ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún templo
creado por los seres humanos. Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Desde su propia vida, siendo un altar de amor para el Padre, desde su propia casa o habitación. Y cuando usted vaya a una iglesia o a un grupo en casa o a una célula, usted sea un carbón encendido que tiene activado el amor de Dios, porque lo ha activado en su casa, en su propia vida, a solas. Entra en tu habitación y tu Padre que ve en la habitación a solas, tu clamor, tus súplicas, tus lágrimas, tus batallas, tus guerras, por romper toda cadena de codependencia y de adicciones, por soltar el pasado que muchas veces es trágico y doloroso. Él te ve en tu habitación a solas, cuando doblas tus rodillas, cuando lloras de impotencia, cuando suplicas, cuando tus lágrimas caen por tierra, cuando dices: Dios mío, ya no puedo más. Él envía sus fuerzas sobrenaturales. Él envía sus ángeles a pelear por ti para darte la victoria en tu casa, en tu habitación. Lo que causaría que se perpetúe un ciclo de dependencia y de sufrimiento en el ser humano, hombre, mujer, joven, adulto, adolescente, o aún niños que están cayendo a temprana edad en las drogadicciones, en escuelas, en los colegios y cuanto más en las universidades. Un ser humano puede ser altamente vulnerable cuando no ha resuelto heridas emocionales, heridas del alma, que desde su infancia, por tragedias, por traumas, por desgracias, por accidentes, sufre más de uno en la vida. El querer como el hacer. El querer como el hacer. Esta frase aparece y está escrita en un libro muy pequeñito de la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice que el querer como el hacer, sí, el querer como el hacer es algo que enseña el Creador. El provocar en la persona, joven o adulto o adolescente, el deseo poderoso, el deseo ferviente, el deseo con meta, el deseo con el anhelo de lograrlo, de hacer su voluntad agradable y perfecta. No solo que el Padre, dice, le da ese querer y le da la fuerza para hacer, para ejecutar lo bueno, lo bonito, lo agradable que quiere hacer en su corazón, pero que no ha sido entrenada o entrenado para desarrollar esa medida de fuerza, de fe y visualizar aquello que se merece en libertad. Sí, sanar el pasado herido es sumamente importante. Reconocer que en alguna etapa de nuestras vidas fuimos lastimados, abandonados, golpeados emocional y físicamente. Y eso nos limita, nos impide fluir en una vida de felicidad plena. Así que este pasaje de Filipenses 2:13 dice que si usted le pide la fuerza al Creador, o como madre que ve a su hijo o a su hija esclava o esclavo de adicciones afectivas o emocionales, porque de repente crió su hija sin sus padres, o a sus hijos, o sin su madre, por las tragedias de la vida. No buscamos culpables, sino hacernos responsables de sanar
hacernos responsables de construir nuestra propia felicidad, hacernos responsables de conectarnos a la fuente, al suministro de vida y vida plena, al Señor Jesucristo. En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo psicológico, en cuanto a lo psiquiátrico, en cuanto a lo emocional, es necesario que busquemos mentores o instructores o nos autoeduquemos, siendo hacedores de lo que aprendemos, de aquello que nos instruye el psicólogo, el consejero, el guía espiritual, el mentor o nuestro coaching que hayamos elegido para poder tener una vida más saludable. Este espacio, una escuela, enseñarle, proveerle de herramientas. Escuela, entrenamiento, equipamiento, para que usted ponga en práctica, tome apunte y realice diariamente, haga una planificación, realice un proyecto de vida, haga el FODA, mire cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus amenazas, comportamientos, actitudes, descuido, irresponsabilidad. ¿Con quién anda? ¿Con quién está? ¿Con quién vive? ¿Quién es usted? Tiene que hacerse un examen de plena conciencia, lo bueno y lo malo que tengo, y proyectarse hacia un futuro cercano y ejecutar los cambios que usted puede hacer con un buen equipamiento. Así que bienvenidos a este espacio. ¿Cómo puedo ayudar a mi familiar si ha entrado en una etapa de inconsciencia y no acepta ningún consejo ni sugerencia? A la pareja que se ha vuelto adicta a la tecnología. Hay tremendas discusiones y hasta separaciones y divorcios. Ayer mismo escuchaba de una pareja que se ha separado porque uno está jugando videojuegos y la otra está chateando con sus amigas o mirando videos recreativos o distractivos, bromas, chistes, por horas en redes sociales y descuidando a sus hijos y su responsabilidad. Se han separado y llegaron a los golpes, a los maltratos, porque han llegado al punto de descuidar a sus hijos por estar encadenados a las adicciones de esta nueva generación. Adictos a la tecnología, adictos a los juegos en redes, adictos a la vida social ajena, adictos a la distracción. Triste es ver a niños también ya desarrollando cuadros de adicción, cuando los padres o madres irresponsablemente ponen en sus manos una tablet o un computador o una laptop por horas. Y cuando le quita al niño, he contemplado esto, el niño se tira al piso, revuelca, grita, como si fuera una persona poseída por un espíritu malo. Tenga mucho cuidado. Vamos a hablar aquí un momentito de puntos sumamente importantes a manera de comentario. ¿Cómo las heridas emocionales se relacionan con la adicción o las adicciones? 1. Regulación emocional. Las experiencias traumáticas en la infancia, adolescencia, en la juventud o aún en la etapa adulta están o afectan el sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud, al estudiar
los patrones distintos de comportamiento y de reaccionar del ser humano a las nuevas tendencias de adicciones. Sí, claramente nos dicen que hay un problema muy terrible y dificultades serias para regular nuestras emociones cuando no han sido sanadas en el presente, dificultando el aprendizaje de mecanismos saludables para gestionar emociones como la ira, la tristeza, la frustración o el abandono. Caemos profundamente en un hoyo oscuro. Cuando nos abandonan, cuando hay separaciones, cuando hay ingratitud o mal pago, cuando caemos en cuadros de frustración al no poder influenciar a nuestro cónyuge a cambiar saludablemente o abandonar a la amante o al el amante o a dejar el abuso de sustancias que destruyen su vida. 2. Búsqueda de alivio. Las sustancias pueden convertirse en una forma de automedicación para adormecer o escapar de los sentimientos dolorosos o el estrés crónico causado por estas heridas del pasado no resueltas en el presente. Todos debiéramos tener un consejero, un mentor, un psicólogo familiar para poder hacer nuestros descargues con alguien que entiende el comportamiento del ser humano, del alma. Así que es sumamente importantísimo que usted y yo busquemos alivio de forma saludable. 3. Dificultad en las relaciones. Las personas tienen dificultad para relacionarse o para gestionar relaciones de manera saludable. La falta de confianza o el miedo al abandono generados por las heridas de la infancia, de la adolescencia, de la juventud o de sus relaciones románticas, relaciones amorosas o parejas o divorcios que usted haya tenido en el pasado y que todavía se siente seriamente afectado o afectado. Está a la defensiva o ataca cuando se siente insegura o inseguro, con miedo de que le vuelva a ocurrir lo mismo. 4. Problemas de salud mental. Se llena de ira, de rabia, de enojo, de frustración. Los problemas de salud mental. Las heridas emocionales pueden ser un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos como la ansiedad, la depresión o incluso problemas más graves que a menudo coexisten con las adicciones. Estos problemas no resueltos de heridas emocionales son más del 90% de los causantes que una persona caiga crónicamente en adicciones o en relaciones destructivas que se transforman en una adicción. Elige personas destructivas para su vida. Una y otra vez, por falta de sanidad emocional, de baja autoestima. Los problemas de salud mental a causa de los trastornos, los traumas sufridos en la infancia, las filosofías de comportamiento distorsionadas de adultos, de jóvenes, de niños y adolescentes, hacen que la persona sea más propensa a estar brutalmente atada y que no pueda romper patrones de adicciones. Y es necesario que usted como madre, como padre, como abuela o abuelita o abuelito, como tutor encargado, padrastro o madrastra, tome información, busque ayuda. Porque usted es codependiente afectivamente
sufre de rebote, se aira, se molesta, echa de la casa, golpea, se daña el corazón y se enferma mentalmente por un día o por periodos o por tiempos, al ver a la persona, hombre o mujer, que vive en su entorno o que afecta a su mamá o a su papá, sus nietos, sus nietas, sus sobrinos, presos y esclavos de algún tipo de adicción, que se vuelven inútiles, que se vuelven carga, que drenan afectivamente y económicamente a la familia. Usted necesita saber esto. Equiparse para no perder el control, para mantener su paz interior, para saber qué hacer, para que puedan medir qué está a su alcance y qué no está a su alcance hacer. Que su felicidad y su bienestar personal no se vea afectado por personas ajenas a su poder o influencia. Problemas de salud mental, tanto para la persona que padece la adicción o la codependencia a una persona destructivo o destructiva, nuera, yerno, suegra o suegro, que han caído en las fatales adicciones. Ejemplo de heridas y su efecto. La herida de abandono, el abandono. En un niño, en un preadolescente o en un adolescente tiene un efecto mucho más destructivo que cuando usted es joven o es adulta. También dependiendo de su fortaleza con la que le hayan instruido sus tutores para poder enfrentar la pérdida, para poder enfrentar la tragedia, el abandono o el fracaso temporal o definitivo que usted considera que tiene o haya tenido en relaciones amorosas. Su efecto, la falta de amor que siente o atención, falta de atención afectiva, puede volverse un adulto dependiente de mujeres o de hombres insanos, o tener cuadros de soledad muy fuertes, buscando compensar esa ausencia o esa carencia en relaciones o en sustancias, con abusos desmedidos. 2. Herida de rechazo. La falta de aceptación puede generar dificultades para expresar emociones y pensamientos de forma asertiva, llevando a la persona que lo padece a sentirse sin valor o desvalorada, sí, y a aislarse o a buscar en las adicciones refugio. Grupos sociales que han buscado en las adicciones o en los abusos de sustancias refugio, aceptación, en hombres o en mujeres insanas. Y tercero, heridas de traición. ¿Alguna vez a usted le han traicionado? ¿Recuerda a esa persona todavía? ¿Qué emoción viene a su mente? Tristeza, dolor, enfado, rabia, deseos de venganza, palabras de maldición hacia esa persona, o deseos de volver a recuperarle, aunque el precio sea de dolor y de sufrimiento. La traición. ¿Alguna vez usted también ha traicionado en su mente, en su corazón, a través del teléfono o de manera física? ¿Ha traicionado? Muchos en nuestra antigua vida vivíamos de ese mundo y patológicamente habíamos encontrado placer en el sufrimiento, en el hacernos daño y en el hacer daño. Sí, cuando no tenemos un despertar de la conciencia humana,
de lo bueno o lo malo. Cuando no tenemos la capacidad de analizar si lo que estamos haciendo, que nos brinda placer momentáneo, pero que su precio nos deja un vacío, una depresión, una soledad terrible, después de haber disfrutado de un poco de placer. Así que las heridas de la traición, el incumplimiento de promesas por parte de los cuidadores pueden generar desconfianza y control en la vida adulta. Desconfianza y falta de control en la vida adulta. Cuando en la niñez ha habido abandono, descuido, maltrato emocional o psicológico, menosprecio, el niño o la niña va a ser más propensa a encadenarse, a desarrollar adicciones a personas o a pareja, o adicciones a cierto tipo de sustancia. La traición. ¿Cómo sanar todo este asunto? ¿Cómo? Abordar la causa en primer lugar y la raíz, el origen. Buscar un mentor, un tutor, un psicólogo, un consejero experto. Yo hago trabajo de mentoreo. Eso quiere decir de acompañarle en todo el proceso, para que usted pueda encontrar la raíz, la causa o el origen de por qué usted vive una soledad ancestral, de por qué usted ha caído en codependencia o en adicciones afectivas, adicciones emocionales o adicciones sexuales. Sí, o adicciones a drogas o al alcohol. Adicciones a la tecnología para escapar del mundo que no puede controlar afuera. Sí. Abordar eso como primer punto. Encontrar la raíz. Para romper el ciclo de la adicción y la coadicción, es fundamental no solo tratar el consumo, porque en los centros de rehabilitación solo se trata el consumo o la desintoxicación. Sí, o quiere darle mecanismo para que deje de consumir. No va a dejar de consumir, no va a dejar de consumir si usted primero no sana emocionalmente, si no descubre el origen, la raíz de sus heridas emocionales, el por qué se volvió dependiente o adicto. No va a lograrlo si usted no pide de lo alto que venga el Creador sobre su vida. Y ahí donde hay debilidad, así le dijo el Padre al apóstol Pablo: bástate mi gracia, mi favor, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Ahí donde usted es débil, señorita, jovencito, jovencita, madre, esposa, abandonado o abandonada, separado, rechazado o rechazada, es necesario que usted entre en su habitación, en su cuarto, cierre la puerta, ponga música instrumental y pida conexión con aquel que le creó, que tiene el poder para romper cadenas y ataduras demoníacas, infernales, y romper patrones de adicciones generacionales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene de una forma real y pone en usted la capacidad, el querer como el hacer, Él provoca. Y si usted no tiene esa fuerza, como yo no la he tenido ni la tengo en varias áreas, es a Él que le pido que me dé la capacidad y el poder de sus fuerzas, para poder vencer todas fuerzas ocultas, fuerzas de las tinieblas y fuerzas pasionales, sexuales y de deseos fervientes, de alcohol, de droga. Él puede darnos la fuerza cuando reconocemos que nos hemos enamorado, que hemos contraído un matrimonio, un romance destructivo, mortal, satánico, infernal,
con las adicciones y con las pasiones ocultas. Solo Él puede darnos libertad, así como rompió las cadenas de el endemoniado de Gadara. En la Biblia está escrito. Así que esa es su batalla, esa es su lucha, esa es su guerra. No pelee contra el adicto o contra la mujer o el hombre infiel o desleal, porque está encadenado a vicios, a placeres, a mañas que ha adquirido, o por patrones que ha heredado de comportamiento destructivo en el entorno de su familia, en el entorno de su barrio o de su comunidad que por elección ha escogido amigos y amigas insanos. Solo Él. Pero muchas veces, como hemos encontrado placer en lo que nos destruye, lo digo por experiencia, el único que puede darnos la fuerza para aborrecer, para rechazar o para resistir o ser fuertes a esa debilidad es y será el Señor Jesucristo, por la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial. Estas son herramientas poderosísimas que usted y yo reconocemos. El abordar el origen y el desarrollar, como número 2, desarrollar las herramientas de afrontamiento para poder vencer aquello que siempre nos ha vencido. Y sobre todo, cuando hemos encontrado placer en hacernos daño y dañar a los demás con alcohol, con drogas o mantener relaciones con personas que dañan su propia naturaleza y dañan su entorno social. Así que este pasaje de Filipenses capítulo 2, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si usted no tiene el deseo de cambiar, aunque reconoce como yo que lo necesita, pídale al Padre humildemente, de rodillas, postrado en su habitación, en su cama, en el baño, a solas, o caminando por una playa o por un parque, meditando profundamente. Si es la vida que usted se merece, la que tiene, o si puede construir una vida muchísimo mejor. Este tema, las heridas emocionales vividas en la niñez, en la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud o en la etapa adulta. Cualquiera de estas etapas, usted o yo podemos pasar por situaciones altamente destructivas. Sea cristiano, no sea cristiano, es un ser humano que tiene emociones y que no hay superhéroes. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Hoy pedimos la asistencia del Creador para que vaya ahí donde usted se encuentra en su casa. Ninguna persona va a abandonar un amante, hombre o mujer, si ha encontrado placer en ello. No importa que usted llore, se humille, sufra. Si el Padre Celestial no pone en la persona el deseo, el querer como el hacer, por la buena voluntad del Creador, es a Él que usted tiene que pedirle que en su cónyuge, sea hombre o mujer, que en sus hijos, que en sus nietos, que en su yerno, su nuera, en su esposo o en su esposa, en aquellos miembros de la iglesia que viven recayendo en las mismas cosas. Solo el Creador, cuando la persona reconoce que en sus fuerzas no ha podido ni podrá, y empieza a pelear sus propias batallas de rodillas, clamando, orando, suplicando, como dice Hebreos 5, versículo 7. Y Él fue oído a causa de su temor reverente.
ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas, ofreciendo lágrimas y clamor al único que le podía librar de la muerte. Fue escuchado a causa de su temor, de su respeto obediente. La fuerza para obedecer viene del Creador. La fuerza para obedecer viene del Señor Jesucristo. Y es su victoria en la cruz del Calvario que nos faculta para tener nosotros victoria. Sí, cuando usted siente que ese es el momento, y hoy es el momento, dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito de forma real en mi vida. Quiero acabar con el sufrimiento y el dolor y con mis intentos fallidos de querer cambiar o de obligar a mi pareja a cambiar con gritos, con insultos, con maltratos, con lágrimas, con impotencia. Es tiempo para que usted suelte y ore y pida a aquel que sí tiene el poder para romper cadenas infernales de adicciones y de infidelidad. Que el Padre, el Señor Jesucristo, bendiga su vida grandemente y que nos permita hacer uso de la ciencia. Así dice Proverbios. Él da sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, para poder contribuir con la sanidad mental, la sanidad emocional, la sanidad del alma y la sanidad del espíritu a través del amor de Cristo Jesús. Comparta este tema con quien lo pueda necesitar. Estamos para servirle. Hago acompañamiento de mentoreo para la superación de adicciones y para superar heridas del alma que por la gracia de Dios hemos superado y que otras estamos trabajando para superarlas. Sí, porque son muchísimas. Sí, usted se merece una vida de paz, una vida de libertad, una vida de gozo, porque Cristo se hizo pobre para enriquecernos en todas las cosas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, así dijo el Mesías. Un fuerte abrazo y saludos a todos que están conectados ahí en Italia. Mi hermana Francia, mi hermana Ruth allá en Italia, allá en La Concordia y en los otros lugares que se han conectado, a la familia, a los amigos, a los hermanos. Estamos nosotros aquí en Tonsupa, iniciando un campo blanco, así que les pedimos sus oraciones también para que el Señor provea. Y nuestro servicio también a la comunidad para ayudar a las personas con sus adicciones, sus traumas, sus trastornos, según la capacidad y el poder de Dios que actúa en nosotros, por su gracia y su favor, para poder bendecir. Pedimos sus oraciones junto a mi esposa, por la salud también de todos nosotros. Un abrazo fuerte y que el Señor les bendiga riquísimamente.